Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a la primera reunión de niños, a la primera escuelita dominical, escuela bíblica. Hay muchas caras nuevas que no conozco, que no conocemos, y le damos las bienvenidas a todos ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios hoy y vamos a hablar de un tema que por ahí tiene que ver con algo que nos pasa cotidianamente y bueno, ¿ahí qué dice ahí? Quiero que lo lean todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. Perdido y encontrado. No los escuché. Uno, dos, tres. Perdido y encontrado. Gracias, Toby. Este relato que vamos a leer está en Lucas 15, lo pueden ir buscando los que tienen Biblia. De todas formas voy a ir leyendo algunos versículos y lo vamos a ir prestando atención a esto. Pero antes de comenzar con el mensaje, ¿alguna vez a alguien de acá deduzco, desde lo más chiquitos a lo más grandes, que se nos perdió algo? Por ejemplo, puse acá unos ejemplos a los grandes. Alguno seguro quería salir apurado y ¿qué se le perdió? La llave del auto. El que tiene auto sabe que esto es un retraso, que nos retrasa para lo que queramos hacer. Algunos que usan lentes, por ejemplo, si no tienen los lentes se les complica la existencia en el día. ¿Y qué pasa cuando no nos encontramos? Nos ponemos nerviosos, nos ponemos mal. Necesitamos encontrar lo que se perdió. Los grandes, ¿alguna vez se nos perdió algún familiar chiquito en el supermercado, capaz? O alguno de los chiquititos, nos perdimos en el supermercado cuando éramos chicos, o alguno de los acá, capaz que también. Puede pasar que se nos pierdan las cosas, puede pasar que se nos pierda una persona. Porque pasa, la verdad es que pasa. Entonces, teniendo en cuenta esto, el hecho de perderse, de no saber dónde estamos, el hecho de saber que algo que nos falta, nos produce algo feo adentro, ¿no? Como que decimos, si no se nos pierde un chiquitito en el supermercado, nos ponemos nerviosos. Mi hermano cuenta a veces que se le perdió, no se le perdió, pero bueno, se quedaron atrás mis sobrinitas y se puso nervioso porque no las encontraba y estaban ahí al lado, pero bueno, es una situación que se escapa de las manos. Y Lucas 15, lo que vamos a leer, habla de tres cosas, el Señor Jesús, de tres cosas o personas que se pierden. El Señor le habla a la gente para ponernos en contexto. El Señor Jesús estaba hablando a una multitud que le decía, Jesús, vos estás con gente pecadora al lado tuyo, vos tenés gente que falla, menciona a los publicanos. Miren, vamos a leer Lucas 15, versículo 1 y versículo 2. Presten atención los que no tienen Biblia, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. La gente, los fariseos eran los religiosos de esa época, y le dijeron a Jesús, Jesús, vos recibís a los pecadores, vos recibís a los publicanos. Los publicanos eran, por así decirlo, los ladrones que estaban respaldados por el gobierno. Ellos cobraban los impuestos y de paso, si te tengo que cobrar un impuesto, te saco más plata porque me la dejo yo. Eso hacían los publicanos. Y la gente no los quería para nada porque eran unos ladrones. Y los fariseos, los religiosos, le decían a Jesús, vos te juntás con esta gente. Y a partir de esto, el Señor Jesús va a decir tres parábolas. Y la primera habla de un pastor, habla de 100 ovejas y habla que de una de esas 100 ovejas estaba perdida. Versículos 3 y 4 de Lucas 15 dice, entonces él les refirió esta parábola. Una parábola, antes de seguir, es una enseñanza. Es una enseñanza que el Señor Jesús, un método de enseñanza que Jesús utilizaba para hablarle a la gente. Una parábola. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Como les decía, tenemos en esta escena un pastor, 100 ovejas, pero que una
se perdió. Y el Señor Jesús aclara, dice, ¿acaso el pastor, si se le pierde una, no saldría a buscar esta oveja que se perdió? Y continúa el Señor hablando de esta parábola, vamos a continuar, pero como le dije, dice 3 parábolas el Señor. La primera, la del pastor, que tiene 100 ovejas y se le pierde una. La segunda parábola es de una mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una. Es que no eran cualquier moneda. Vamos a leer el versículo 8 al versículo 10. Presten atención los que no tienen. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En la escena anterior teníamos el pastor. Bueno, en esta escena tenemos una mujer que tiene 10 monedas, 10 dracmas, pero se le pierde una. Los dracmas no era cualquier tipo de moneda, para empezar. Porque si a mí se me pierden 10 monedas de 50 centavos, o una de 50, es como que ya está. Pero el dracma era una moneda muy importante para la gente que de ese entonces. El dracma era, los dracmas, estos 10 dracmas formaban como una cadena, a veces, algunos la usaban acá, otros la usaban en el cuello, y para la mujer esto representaba, como hoy representa el anillo de casados, los que están casados. Yo no estoy casado, pero tengo un anillo igual, y este anillo, el de los casados, para las mujeres, los 10 dracmas era que representaban que ellas estaban casadas y era muy importante para ellas, no podían perderla. Se sentían muy mal, entonces por esa razón la mujer decía, ¿cómo si se me pierde una de estas 10 monedas, cómo no voy a salir a buscarla? Necesito encontrar la moneda. Y en tercer lugar, tenemos la parábola del hijo pródigo. Capaz que alguna vez la escuchaste porque es muy conocida. Y vamos a leer solamente por ahora los versículos 11, 12 y 13. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Dice esta parábola que había un hijo, habían 2 hijos, un padre, y uno de los hijos, el menor, dice, yo me voy, dame lo que me corresponde, yo me voy y hago con la plata lo que sea, porque es mi plata, dice él. Y el padre que dijo, bueno, está bien, toma tu parte, y el hijo se fue. Está medio fuerte esto, puede ser un poquito menos de volumen, amigo. Ahí está. Tenemos 3 cosas en común, 3 escenas. Un pastor, 100 ovejas y una que se pierde. Una mujer, 10 monedas y una de esas monedas que se pierde. Tenemos un padre, 2 hijos y uno que decide irse. Y ahora vamos a entender qué pasa. El Señor Jesús les estaba hablando a la gente de ese momento, le estaba tratando de hacer entender 3 cosas distintas. Una cosa con 3 parábolas distintas. Miren esto. La ovejita que ahí vemos, las ovejas son animales muy inocentes, muy tontos por así decirlo. Las ovejas no saben guiarse por sí solas. Es un animal que si lo vemos en la ruta van a ver que andan todas juntas, pero si a veces aparece una sola es porque se fue sola, no porque quiso irse ni por nada. Es un animal muy inocente que no sabe guiarse si no tiene al pastor cerca. De hecho, sí o sí necesita un pastor cerca para poder sobrevivir. Si una oveja se aleja del rebaño, del redil, es muy probable que le ataque un lobo, o muy probable que se la coma un lobo o algún animal del campo, porque es así. La Biblia enseña que todos, las personas, estamos perdidos. La Biblia aclara y dice en su palabra, Romanos 3:23, los invito a buscarlo los que tienen Biblia.
para que esto no sea solo un mensaje, sino que veamos que la palabra de Dios es la que habla. Romanos 3:23. Dice que todos pecaron y que todos están separados de la gloria de Dios. Todos. Desde el más chico al más grande. Acá estamos mayores de 8 años, ¿no? Alguno capaz que se quedó colado, pero estamos todos mayores de 8 años. Y dice que todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos nos alejamos de Dios. Y al estar alejados de Dios, estamos desprotegidos. Dice que nuestros pecados nos alejaron de Dios. Pero ¿saben qué pasó? Así como la oveja que se perdió, hubo alguien que la fue a buscar. Así como esa moneda que se perdió, alguien la estaba buscando. Hubo alguien que nos buscó. El Señor Jesús vino a esta tierra no solamente para dar parábolas. El Señor Jesús vino a esta tierra para cumplir lo que su Padre le había dicho. Vino a morir, literalmente morir en una cruz, que la gente le haga daño para salvarnos, para que todos los que estamos acá podamos escuchar de su palabra. Jesús vino a morir en una cruz por amor a nosotros. Y eso es lo que llama la atención, porque el Señor Jesús era el que estaba hablando, y Él no había muerto. Él estaba enseñándoles que Él vino a buscar lo que se había perdido. Estamos separados de la gloria de Dios. En la parábola de la moneda perdida vemos que la mujer buscaba esta moneda y la buscaba hasta que la encontró. Imagínense la felicidad de la mujer, porque encontró lo que había perdido. Imagínense la felicidad del pastor que encontró la oveja que se le había ido. Pero en el tercer lugar vemos al hijo que se va. Él no estaba perdido, él decidió irse. El hijo se fue y decidió ir al mundo, decidió buscar las cosas que él quería, decidió gastar sus bienes, gastar su plata, empezó a gastar, se quedó sin nada el hijo, pues la parábola sigue. Y cuando llega un momento en que no tenía nada, dice, ¿qué hago ahora? Bueno, consiguió un trabajo cuidando chanchos, continúa la historia, y dice que la pasaba tan mal que veía que hasta los chanchos comían mejor. Que dice, ojalá pudiera comer la comida que ellos comen porque la estaba pasando mal. Me queda atrás en la... Ahí lo vemos, la estaba pasando mal, pero ¿saben qué pasó con el hijo pródigo? El hijo perdido hizo un clic. Un momento dijo, yo tenía todo con mi padre, en la casa de mi padre tenía comida, tenía trabajo, tenía todo, no me hacía falta nada. Y dijo, necesito volver. Versículo 17 al 19, vamos a leer, Lucas 15. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Saben qué? El hijo se dio cuenta que se había equivocado y quiso ir a pedirle perdón al padre. ¿Cómo creen que hubiese estado el padre en el momento que se va el hijo? Imagínense los que son padres, que un hijo diga, ¿sabes qué? Yo, papá, me voy de casa, no me des nada, dame lo que me corresponde y me voy, me las tomo de casa, por así decirlo. Qué feo para el padre, ¿no? Pero ¿saben qué? El padre lo estaba esperando. El relato continúa y dice que el padre lo ve de lejos venir al hijo y cuando lo ve de lejos se emociona y corre a abrazarlo. El hijo le pide perdón y el padre no le recrimina nada, el padre lo perdonó. De hecho, cuando lo perdona hizo una fiesta porque el hijo que estaba perdido volvió. El hijo que se había ido volvió a su casa. ¿Saben qué? Desde lo más chicos a lo más grande tenemos que saber algo. El Señor Jesús hace 2000 años vino a esta tierra
a decir estas enseñanzas. Y no se la dijo solo a esta gente. Esta enseñanza trasciende y hoy nos habla. Quiero leerles Isaías 53:5, que ahí los dejé. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, hablando del Señor Jesús, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos acá pecamos. En algún aspecto, en algunos pecamos menos, otros pecamos más, todos pecamos. No importa cuánto hayas pecado, todos pecamos, todos erramos al blanco, desobedecimos a Dios. A veces fallamos más, todos somos como esa oveja que se perdió. Pero como les decía, lejos del Padre, lejos del pastor, no podemos hacer nada, no vamos a estar bien. Tenemos daño podemos recibir daño como una oveja que puede ser atacada por un lobo, como el hijo pródigo que estaba pasando hambre. Y nada de lo que hagamos, por más bueno que sea, nos va a acercar a Dios. Esto hay que tenerlo en claro porque ahora es cuando entendemos de que Dios es el que hizo la obra. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él nos vino a rescatar. Nosotros, como el hijo pródigo, tenemos que acercarnos al Padre. Nos queda a nosotros en nuestro lugar pedirle perdón. Tenemos 3 parábolas. Tenemos la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida, la del hijo pródigo. Hay algo en común en las 3, y es que hay alguien que los está buscando. Y hoy charlaba con un amigo y me decía, hay algo que hay que tener en cuenta cuando algo está perdido, es porque en realidad alguien lo está buscando. Y si estamos perdidos es porque Dios nos está buscando. Dios te está buscando a vos hoy. Dios quiere rescatarte de tu pecado. Quiere salvarte de la condenación eterna que la Biblia habla. Porque el que no cree ya ha sido condenado, dice su palabra. Pero Él quiere que sea su hijo, quiere que sea su hija. Él te está esperando con los brazos abiertos, como ahí está el Padre esperando al Hijo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Que te acerques a Él, que le hables a Él, que le pidas perdón. Con tus palabras que le digas, Señor, necesito que me perdones porque te fallé. Estoy lejos tuyo. Me fui. Estoy perdido como esa oveja que se fue, como esa moneda, como el hijo que decidió hacer de su vida lo que quiso, pero que hizo el clic y se dio cuenta que necesitaba de Dios. Ahí donde estás te invito a cerrar los ojos y a pensar. Es feo cuando algo se pierde, cuando algo se nos pierde, la verdad. Es feo cuando alguien se pierde, más feo aún. Pero es muy lindo encontrar eso que se perdió, es muy lindo encontrarlo. O esa persona que se va y que no vuelve, es muy lindo cuando vuelve. Dios se alegra cuando nos acercamos a Él. Él quiere que nos acerquemos a Él, que lo busquemos. Él nos está llamando. Desde siempre Él quiso buscar al que se había perdido. Vamos a orar y de ahí donde estás te invito a hablar con Dios con tus palabras. Si realmente entendiste esto, buscá a Dios, decile, Dios, perdóname por haberte fallado. Perdóname por haber elegido mal. Perdóname por no tenerte presente en todos los años de vida que tuve. El Señor hoy te está llamando, el Señor hoy te está buscando y te está esperando con los brazos abiertos. Pedile que Él entre en tu corazón. ¿Oramos? Padre, gracias por esta noche y gracias porque tu palabra es clara. Hace muchos años que fue escrita y aún así sigue siendo viva. Gracias por tu Hijo, su obra en la cruz. Gracias porque a través de esto podemos entender
podemos ver que siempre nos buscaste y quisiste que estemos contigo. Gracias por haber hecho la obra completa. Te pido para que cada persona que hoy está acá presente pueda entenderlo y pueda entender de que necesitamos de ti. Necesitamos de ti en toda nuestra vida, en todo nuestro día a día. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Padre, por la salvación que ofreces y que nos diste. Te pido para que bendigas esta actividad hasta su cierre. En nombre del Señor Jesús. Amén.